Gracias por esta linda oportunidad que me dan de poder compartir la palabra del Señor. Y en esta noche, tarde y noche, quiero traerles un estudio que lo he titulado Conociendo al Señor. Sé que creo que la mayoría o todos los que estamos acá ya hemos tenido ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, pero lo he titulado Conociendo al Señor Jesucristo. Mucha gente se puede preguntar o se hacen preguntas cómo era el Señor Jesucristo físicamente. Algunos se lo imaginan alto, otros se lo imaginan un poco más bajo o chaparro, decimos nosotros acá. Otros se lo imaginan delgado, que era muy atlético porque caminaba mucho, pero así tiene diferentes tipos de opiniones. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, en la carta de los Gálatas, vamos a encontrar como una radiografía de lo que era el Señor Jesucristo, no físicamente, pero sí lo que Él era, con el fruto del Espíritu, y empieza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí podemos ver en esta como una especie de radiografía de lo que era nuestro Señor o de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso he titulado este estudio Conociendo al Señor, porque para conocer al Señor nos va a costar una eternidad. Cada día nosotros que escudriñamos la palabra, encontramos algo nuevo y nuestro corazón salta de alegría cuando encontramos esas verdades, algo que a lo mejor hemos pasado, lo hemos leído, pero no hemos profundizado en el texto. Y cuando encontramos más, es como ese río que está siempre corriendo de agua viva, siempre corriendo y nos vamos siempre alimentándonos de la palabra del Señor, porque es nuestro alimento espiritual. En esta noche traigo una serie de versículos, algunos los voy a leer, otros solamente voy a citarlos, porque quiero traer este estudio que el Señor ha puesto en mi corazón de conociendo al Señor Jesucristo. Y el primer texto que quisiera que me acompañaran a leerlo está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Un texto muy conocido, un texto que se lo enseña incluso a los niños en Israel. Desde pequeñito es el texto que ellos lo llevan grabado a fuego en su corazón, en su mente, y este es el famoso Shema. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros también creemos en el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y este texto, los niños de este pueblo, del pueblo de Israel, pues es lo primero que ellos se aprenden por el padre o la madre que les enseña el famoso Shema. Hay una historia, hay una historia que en la Segunda Guerra Mundial se dice que muchos padres, como tenían miedo ellos de perder la vida, llevaban a sus hijos a los conventos de sacerdotes, de curas, para que ellos los cuidaran. Y cuando pasó el tiempo, cuando pasó la guerra, cuando terminó la guerra, había muchos niños judíos. Pero un rabino, se dice que un rabino fue a los conventos a buscar a los niños judíos y le decían, pero hay demasiados niños, ¿cómo tú vas a saber qué niño es judío y qué niño no es judío? Entonces dijo el rabino, bueno, yo le voy a hacer una pregunta a ellos y yo voy a saber quién es judío y quién no es judío. Y dice que él preguntaba al Shema y el niño, pues que no era judío, no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Pero cuando le preguntaba a un niño judío, ya él le respondía, porque claro, él se lo sabía, porque este es lo primero, lo primordial, lo esencial que le enseña un padre a su hijo en el pueblo de Israel. Tenemos un solo Dios. Escucha Israel, y diría yo que escuche toda la iglesia que tenemos un solo Dios. Jehová, pues es uno, es un solo Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en Hebreos 13:8, cuando dice Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? Entonces vemos que tenemos un solo Dios, pero entra el tema de la Trinidad, que no encontramos la palabra Trinidad en la Biblia, pero no significa que tenemos un solo Dios, pero trino, que es la misma esencia. Nos habla que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir? Que Cristo, que es nuestro Dios, que Cristo es eterno, que Cristo no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, que nacemos, somos un niño pequeñito
y con el transcurrir de los años vamos creciendo, vamos cambiando, incluso la voz nos va cambiando y vamos cambiando hasta llegar a adultos. Vemos que Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Él es eterno, porque Él es un Dios atemporal. El tiempo es algo creado por Dios y Dios entra en el tiempo que nosotros nos movemos para tener relación con el ser humano, pero a Dios no le afectan los años, a Dios nunca se envejece, Él siempre permanece porque Él es eterno. Y en la carta, el autor de los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Significa que Jesucristo es eterno. Jesucristo es el mismo Dios, es la misma esencia. Pero cuando lo vamos al principio, a leerlo en Génesis, ¿cómo comienza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos a Dios como un Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando avanzamos y llegamos ya al verso 26 del primer capítulo de Génesis, nos damos cuenta que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya vemos que está hablando con alguien. Algunos dicen, no, no, estaba hablando solo. Otros dicen, no, no, estaba hablando con los ángeles. Bueno, la realidad de esto es que estaba hablando con la mismísima presencia del Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Estaba hablando la Trinidad cuando se creó el universo, cuando se creó la tierra, los cielos y todo lo que hay. Y cuando avanzamos y llegamos al capítulo 3, verso 22, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. También está hablando en plural. Y cuando llegamos ya al capítulo 11, vemos que dice: y descendamos. Y vemos también en el libro de Isaías, ¿quién irá por nosotros? Plural. Vemos que tenemos un Dios trino, es un solo Dios, pero tiene la misma esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma esencia, el mismo creador. Y cuando llegamos a Juan, capítulo 1, ¿qué dice Juan capítulo 1? En el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo, dice, era con Dios. Y el Verbo era Dios. Vemos que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora bien, el Padre no utilizó la palabra como un instrumento, porque yo puedo tener un instrumento, ahora mismo estoy usando el teléfono, pero va a llegar un momento que lo voy a dejar de usar. Pero cuando se habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando se habla que en el principio era el Verbo, es la misma esencia. El Padre está hablando, está lanzando la palabra, y esa palabra era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Por eso hizo y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo, dice en el libro de Juan, fue hecho carne. Qué interesante que los profetas dijeron muchísimas cosas acerca del Señor Jesucristo. Y ya empezando desde el Génesis, vemos que Moisés, que se cree que, bueno, Moisés escribió el libro de Génesis, los libros de la ley. Vemos que ya en el capítulo 3, verso 15, encontramos el protoevangelio, la primera profecía, la primera promesa o profecía, la primera profecía que se decía que alguien iba a venir a este mundo, pero iba a ser de la simiente de la mujer, un descendiente de la mujer, nacido de mujer, iba a venir a este mundo para salvar y rescatar a la raza humana. Y si avanzamos en el capítulo 49 de Génesis, nos vamos a encontrar que ese Mesías, que esa simiente iba a nacer de la tribu de Judá. Dios le da una tribu, iba a ser de la tribu de Judá. Cuando llegamos ahí, bueno, ahí atrás en el capítulo 22 de Génesis nos habla que la promesa que Dios le da a Abraham, que de su simiente, pues iba a venir alguien por haber obedecido a la voz de Dios, que iba a traer bendición a todas las naciones de la tierra, no solamente al pueblo de Israel, sino que a todas las naciones de la tierra. Y si avanzamos en las escrituras y llegamos ya al Salmo 2, nos habla que el Mesías los reyes y los príncipes iban a estar en contra, se iban a levantar en contra del Mesías, del ungido, iban a estar en contra de él. Y si avanzamos en el capítulo 16 de los Salmos, lo vamos a encontrar que ese Mesías iba a resucitar. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, dice la palabra del Señor. Cuando dice Seol, en el Antiguo Testamento se usaba esta palabra porque es en el hebreo, es Seol.
que en el griego, en el Nuevo Testamento, lo encontramos como Hades. Seol está en hebreo, Hades está en griego, que significa lugar de los muertos. Y dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vemos a David profetizando que el Señor Jesucristo no se iba los gusanos no se iban a comer su cuerpo, no se iba a descomponer, sino que él iba. También allí mismo en el Salmo 22, que iba a ser desamparado. Pero desamparado ¿por quién? Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado cuando él está crucificado en aquella cruenta cruz? Fue desamparado porque como Dios no cohabita con el pecado, porque él es santo y Cristo nunca pecó ni hubo engaño en su boca, pero cargaba el pecado de toda la humanidad. Entonces el Padre descarga su ira contra su propio Hijo para que a través de él nosotros fuéramos justificados y seamos justicia de Dios en él, en el Señor Jesucristo. Y vemos también en el Salmo 22 que nos dice que lo clavarían, también horadaron, dice el Salmo 22, mis manos y mis pies, refiriéndose, no lo hicieron con el rey David, sino que refiriéndose claramente al Señor Jesucristo, que lo iban a horadar con aquellos clavos, sus manos y sus pies y ser crucificado en aquella 40 cruz. Nos hablaba que iba a ser crucificado. Y también habla que su lengua se le iba a pegar en el paladar, significa que él iba a tener una sed tremenda. Y dice también, que le dieron hiel por comida, significa que él iba a tener una tremenda hambre. El Señor Jesucristo, el sufrimiento fue terrible, porque no solamente estaba desvelado, y digo desvelado porque esa noche lo anduvieron después de que el Señor se entregó, lo anduvieron de un lado para otro. Primero a Anás, Anás a Caifás, Caifás a Pilato, Pilato a Herodes, Herodes a Pilato, y lo anduvieron de un lado para otro, y después de todo el martirio, el castigo que recibió, carga que a 40 cruz. Estando crucificado, él tiene hambre, él tiene sed, con aquella tremenda calor, porque su lengua se le pegaba en su paladar. Nos hablaba ya la palabra del Señor en los Salmos. En el Salmo 34 nos habla que dice que ni un hueso suyo sería quebrado. Es increíble, con tanto azote, con tanto golpe, con tanta cosa que pasó, el Señor Jesucristo no le quebraron ni un hueso suyo. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado que ni un hueso suyo sería quebrado. Él dijo, contar puedo mis huesos, pero ni un hueso suyo fue quebrado. Cuando llegamos al Salmo 110 nos encontramos que el Mesías iba a ser el sacerdote, pero un sacerdocio eterno, un sacerdote eterno, pero un sacerdote diferente, porque todos nosotros conocemos que los sacerdotes eran de la tribu de Leví, y el Señor Jesucristo venía de la tribu de Judá, pero los sacerdotes de la tribu de Leví todos desaparecieron, no están, pero el sacerdocio del Señor Jesucristo iba a ser según el orden de Melquisedec. O sea, un sacerdocio diferente, un sacerdocio distinto, un sacerdote eterno. Si avanzamos, si llegamos ya al libro de Isaías, nos vamos a encontrar en el capítulo 7, que ese ungido, que ese Mesías iba a nacer de una virgen, de una virgen. Y también nos habla que su nombre iba a ser Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y si en Isaías capítulo 11 encontramos que él iba a ser el ungido, que él iba a ser el ungido, que iba a ser ungido también. Y si avanzamos en el libro de Daniel, nos encontramos que lo mataría. A las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, pero no por sí. O sea, él no iba a morir de viejo, él no se iba a suicidar, no dice, no por sí, o sea, sino que alguien le iba a quitar la vida. Por eso dice también que sería cortado. También en Isaías capítulo 35 nos habla que ese ungido, que ese Mesías, iba a hacer muchísimos milagros y tantos milagros, señales que hacía el Señor Jesucristo. Y atrás de los milagros, detrás de los milagros, se hablaba quién era. Daba siempre ese mensaje. Y se habla, también hace referencia de su barba en Isaías capítulo 50 y el capítulo que está prohibido para los judíos,
que aquí nos encontramos en Isaías 53, que ellos no lo leen porque aparentemente ellos dicen que es un capítulo muy mesiánico. Siempre el pueblo de Israel creyó que se refería al Señor Jesucristo, al Mesías, pero después cambiaron las cosas y dijeron que eran los sufrimientos que padeció el pueblo de Israel. Pero cuando vieron que las cosas no cuadraban, un rabino llamado Rachi, de origen francés, dijo, no, este capítulo 53 que no se lee, porque es muy mesiánico, no lo vamos a leer. Y el capítulo 53 nos habla de los sufrimientos literalmente que iba a padecer el Señor Jesucristo, que se escribió aproximadamente 600 años antes de la venida del Mesías, antes de la venida del Señor Jesucristo. Miqueas anunció que iban a ser en Belén de Judea. Zacarías 9:9 anuncia que lo iban a recibir, que iba a entrar. Invita a la ciudad que se alegre porque iba a entrar tu rey, vendría montado en un pollino de asno, y iba a salir toda la ciudad, iba a decir aquellas palabras y la dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor, que era el Señor Jesucristo. Lo recibieron, pero esa misma semana, pues lo iban a crucificar. Y en Zacarías 11 nos habla que él iba a ser vendido. También en Salmos 41 nos hablaba que él iba a ser traicionado por, obviamente lo traicionó Judas Iscariote, y que él iba a ser vendido también por 30 piezas de plata, también por Judas Iscariote, lo anunciaba también Zacarías. Y Zacarías, lo más bonito de todo esto es que Zacarías también anuncia que Cristo iba a venir 2 veces, anuncia que lo que iba a hacer, pero también anuncia que él va a venir por segunda vez. Y esta es la segunda vez que nosotros estamos esperando, pero antes de que venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, ¿qué va a pasar? Vendrá lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, como el rapto de la iglesia, que será arrebatada la iglesia y luego vendremos con él a reinar a Jerusalén y vamos a entrar en ese periodo de 1000 años, el milenio. Muchos dicen, bueno, no será literal. Bueno, la Biblia dice que van a ser 1000 años y vamos a entrar en el milenio a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que hablaban los profetas y muchísimas profecías más que hablaba acerca de la persona del Señor Jesucristo. Pero dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne. En Pablo a Timoteo dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él no dijo Jesucristo fue manifestado en carne. No. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios mismo. Es Dios con nosotros. Quisiera que me acompañaran en la carta de Pablo a la iglesia que estaba en Colosenses. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante dice, Él es la imagen del Dios invisible. Porque a Dios nadie le ha visto jamás, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, el Padre es espíritu, a Dios nadie le ha visto jamás, pero Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando se menciona la palabra primogénito de toda creación, es que antes que fuera la creación ya Él ya estaba, porque Él es eterno. No es que fue el primer creado. Jesucristo no es ningún ser creado. Jesucristo es Dios, Jesucristo es eterno. Y Él es antes de cualquier cosa. Y sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las cosas que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, cosas que nosotros no hemos visto, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesucristo no solamente creó, sino que Él sustenta toda la creación. Vemos que el pecado, pues después del pecado muchas cosas cambiaron, se degradaron muchas cosas, ha ido cambiando, pero Él sustenta todo lo que nosotros podemos ver, lo sustenta por el poder de la palabra, por las leyes que Él ha puesto, y la creación se somete al Creador, se somete al Creador. Vemos que Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Al César, muchas personas se dice que al César nunca lo vieron personalmente, nunca lo conocieron. Porque en ese tiempo, bueno, no había televisión, no había tecnología.
nunca conocieron la cara del César, pero ¿cómo podían conocer al César? La cara del César estaba en la moneda, y con viendo aquella moneda, sabían quién es el César. Nosotros no le hemos visto físicamente al Señor Jesucristo, pero lo podemos ver no solamente por la creación, podemos ver a Dios por lo creado, sino que lo podemos ver por las Escrituras. A través de la palabra del Señor nosotros nos damos cuenta qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él no le agrada. Nosotros podemos ver al Señor Jesucristo en las Santas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, desde el principio, o sea, la creación formó parte de la creación hasta el amén del Apocalipsis. Vemos al Señor Jesucristo por todos lados y Él sustenta también toda la creación. Y es muy interesante cómo a Él le llamaron en el Nuevo Testamento. Algunos le llamaron rey, el rey, como aquellas personas que venían del oriente, aquellos magos que no eran reyes, sino que eran magos que venían del oriente, posiblemente vendrían de Babilonia, venían ellos de tierras muy lejanas, y le preguntan a un tal Herodes, que era rey, que los romanos habían puesto, era un títere que los romanos habían puesto como rey, y le preguntan dónde está el rey de los judíos, pero si le están preguntando al rey de turno, el que estaba ahí, pero ellos no se equivocaron, sino que ellos dijeron, su estrella hemos visto en el oriente, y venimos ¿a qué? A adorarle, porque ellos sabían que había nacido ya el verdadero rey, no solamente de los judíos, sino que el rey de reyes y señor de los señores. Vemos también que también Natanael, eh, no, el ladrón de la cruz, no fue Natanael, el ladrón de la que estaba también crucificado, él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, lo reconoce como un rey, porque no hay reino sin rey y no hay rey sin reino, entonces él lo reconoce como rey y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, también anunciando que él va a venir a reinar a esta tierra. También algo otro le llamaron hijo de David, como Bartimeo el ciego, que había otro ciego también con Bartimeo, y cuando lo sanó le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tuvo misericordia el Señor Jesucristo. Lo llamaron hijo de David. Otros, bueno, el Señor Jesucristo se llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo, que hoy esta ciudad se llama Panias, y hizo esa pregunta, ¿qué dicen los hombres? ¿De quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron, bueno, unos dicen que Jeremías, otros dicen que Elías, y otros dicen que Juan el Bautista o algo otro de los profetas. ¿Por qué mencionan a Jeremías, a Juan el Bautista, a Elías? Porque según ellos, los poderes de Juan el Bautista se habían metido en la persona del Señor Jesucristo, por eso hacía milagros. Otros decían que Elías, ¿por qué Elías? Bueno, es que ellos todavía están esperando a Elías, y es que en el Antiguo Testamento se anunciaba que antes de la venida del Mesías vendría Elías. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no, 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 no. El Elías que ustedes esperan ya vino, pero vosotros lo matasteis, refiriéndose a Juan el Bautista. E incluso hay sinagogas que tienen una silla esperando al profeta Elías, que ellos dicen que cuando venga el profeta Elías se va a sentar en esa silla, que nadie se puede sentar en esa silla, sino que cuando venga el profeta Elías se va a sentar en esa silla. Pero ¿qué tiene que ver Jeremías acá? Algunos creen, no, 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 es que Jeremías escondió el arca de la alianza. Entonces creen que Jeremías escondió el arca de la alianza, y cuando venga Jeremías nos va a decir dónde está el arca de la alianza, y ellos la iban a poner en el templo, la iban a tener. Entonces por eso se menciona, y después los confronta a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y es cuando el Padre le revela a Pedro, no fue que Pedro ya lo sabía, sino que el Padre le revela y le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Dios, el Hijo del Dios viviente. Un judío nunca iba a reconocer que Dios tenía un hijo, pero es una revelación del Padre, le dice, tú eres el Cristo, el ungido, el enviado, tú eres el que hemos estado esperando por siglos. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo mostró tu abuelo, no te lo reveló tu papá, o tu mamá, o tus hermanos, no, no, o tu suegra. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Bienaventurados, dichosos, ricos. Y eso nos dice la palabra del Señor también a nosotros. Eso nos dice Dios también a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación profética, tenemos toda la palabra segura, profética, que es la palabra del Señor, la Biblia, y ya tenemos toda la revelación completa. ¿Y qué nos dice acá? ¿Qué quiero decir con esto? Que también somos dichosos, somos ricos, somos bienaventurados porque podemos tener la palabra
del Señor. Algunos también le llamaron el Cristo, bueno, Pedro le llamó el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marta también le llamó el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Natanael también le llamó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Incluso los demonios. Sabemos quién eres, le decían en Lucas capítulo 4. Sabemos quién eres. Tú eres el Santo Hijo de Dios. El centurión romano, después que el Señor Jesucristo ya había entregado su espíritu al Padre, que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero nosotros decimos, verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué no era, sino que Él es? Porque Él es eterno. Le llamaron de diferentes formas. Por eso Él dijo, Él decía, yo soy. Vemos que Él era el gran yo soy. Mencionaba esa palabra del tetragramatón, esa palabra, el nombre que impronunciable de Dios, que vemos que Él decía, cuando Él decía, yo soy, por ejemplo, el pan de vida. Se estaba refiriendo al gran yo soy, a yo soy, el que se le presentó, el mismo que se le presentó a Moisés. Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó las lumbreras, las hizo al cuarto día, y antes de eso, ¿cómo estaba? ¿Cómo se alumbraba? Pues Dios mismo es la luz. Y Él creó después la lumbrera. Él mismo alumbraba. Yo soy la luz del mundo. Y después dijo, yo soy la puerta. Después dijo, yo soy el buen pastor. Después dijo, yo soy la resurrección y la vida. Después dijo, no, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. ¿Por qué no dijo, y nadie va al Padre? Y nadie viene al Padre porque Él había dicho, yo y el Padre uno somos. Él dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. La vid, pero la vid verdadera. Vosotros sois las ramas. Si una rama se corta de un árbol, automáticamente pierde la vida. No pasa vida y esto se seca y termina en nada. Y así somos nosotros. Dependemos totalmente del Señor Jesucristo. Dependemos totalmente de la vid verdadera. Dependemos totalmente de Él porque separados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Porque en Él encontramos la vida. Estando en Él tenemos la vida. Estando en Él tenemos la vida y la vida eterna. No solamente vida en abundancia en esta tierra, sino que vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Una vida sin límite. Una vida sin límite. Una vida para siempre. Vida eterna. Le llamaron, bueno, él dijo, yo soy antes, también él dijo, yo soy antes que Abraham. Qué interesante. Pero le dijeron, tú no tienes ni 40 años, ¿cómo que tú eres antes que Abraham? ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo? Él dijo, Abraham vio mis días, perdón. Abraham vio mis días y se gozó. ¿Qué quiere decir? Yo soy más importante que Abraham. Cuando Abraham nació, yo ya estaba, porque él es eterno. Yo soy antes, le dijo a los judíos, que Abraham. Por eso en Filipenses, vayamos a Filipenses capítulo 2. Pablo lo entendió perfectamente y lo escribe de una forma tremenda en Filipenses capítulo 2, verso 6. Nos dice algo muy interesante. Él dice, el cual siendo en forma de Dios. Cuando dice el cual siendo, ya ahí ya está mencionando la naturaleza inalterable de quién es. Ya está hablando que Él es, siendo en forma de Dios. Ahora bien, cuando nosotros vemos o leemos en el español, es como la palabra amor en español. Bueno, depende a lo que se está refiriendo. Tiene una sola palabra, amor. Pero cuando vamos al griego, sabemos que está el amor ágapes, el amor ero y el amor filial. Encontramos el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor eros, que es el amor entre cónyuge, entre pareja, y el amor filial, que es el amor entre amigos, o el amor fraternal, el amor entre hermanos. ¿Qué es lo que cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro? ¿Tú me agapeas? ¿Y qué respondía Pedro? No, sí, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo, porque él no podía llegar al amor de Dios. Él no podía llegar al amor de Dios porque es tan grande, pero ese mismo amor, dice la palabra, que ha sido ya, es un hecho. Desde el momento que nosotros nos convertimos a Cristo, ese amor
ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Entonces vemos, la palabra cuando dice forma de Dios, está hablando, aquí encontramos la palabra morfe y la palabra esquema. Encontramos dos palabras. La palabra morfe, bueno, la palabra esquema, tiene que ver con la forma exterior, una forma que va cambiando. Y la palabra morfe está hablando de su naturaleza, perdón, de su esencia, que Él es único. Y puedo poner un ejemplo en nosotros mismos. Puedo poner un ejemplo de un hermano. Un hermano tiene morfe y tiene esquema. Morfe, si nació, es varón, nació niño, creció, es adulto. Pero el hecho que haya crecido y es adulto no significa que dejó de ser un varón, es varón. Pero tenemos la palabra también esquema, que fue niño. Hubo un cambio cuando llegó joven, hubo un cambio cuando llegó ya la edad de 30 y 50 años, ya cuando es ya más mayor, ya hay otro cambio y va cambiando. El Señor se mostró de diferentes formas y habló de diferentes maneras también. El Señor habló a través de una zarza también. El Señor también se le manifestó y hizo que hablara a aquella mula. El Señor, bueno, la palabra del Señor dice que habló de muchas formas, de muchas maneras, por medio de los profetas, a los padres, como dice, y ahora y en los postreros tiempos, dice el libro del autor de los Hebreos, nos habla a través del Hijo o nos habló en Hijo. Vemos que Él de diferentes formas, y este es lo que está diciendo el apóstol Pablo, el cual siendo en forma de Dios. Vemos que el Señor Jesucristo nació de una mujer, él fue niño, nació de una mujer bajo la ley y él fue creciendo. Y a los 12 años, cuando lo vemos en el templo, él dice que crecía en sabiduría, inteligencia, él iba creciendo. Vemos que él fue y hubieron cambios, ya llegó ya a él un muchacho y a la edad de 33 años, pues le quitaron la vida, pero él fue que dio la vida. Vemos que aquí encontramos la palabra morfe y él dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, él era Dios, él es Dios, pero dejó a un lado sus privilegios, sus derechos y se hizo semejante a los hombres, 100% humano, pero no significa que dejó a un lado su deidad. Él siguió siendo Dios, pero no echó mano de sus privilegios, de sus derechos, lo apartó, porque él se hizo un siervo, él se hizo un doulos, él se hizo un esclavo y llegó a lavarle incluso los pies a sus discípulos, a sus discípulos. Y por eso encontramos aquí que dice en el verso 10, perdón, en el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no era cualquier muerte, por lo cual, por esto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, en su nombre se va a doblar toda rodilla. O lo hacemos por obediencia, porque hemos entendido el Evangelio, porque nos hemos encontrado con el Señor Jesucristo, o Él ha salido al encuentro, porque Él vino a buscarnos, no nosotros no lo buscamos, sino que Él nos buscó, Él nos habló, Él tocó la puerta, nosotros abrimos el corazón y ya establecemos una relación con Él. Vemos que toda rodilla se doblará, dice, los que están en los cielos, de los serafines, querubines y todos los creyentes, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, incluso los demonios también. Y si no lo hace el ser humano en esta tierra, lo hará en aquel día, en el día del juicio, y reconocerá que Jesús es el Señor, pero en aquel tiempo ya será para condenación. Jesús es el Señor. ¿Qué nos está diciendo? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Kyrios, que Jesucristo es el Adonai, que Jesucristo es el Yahweh, que Jesucristo es el Eterno. Eso es lo que está diciendo, que Él es el Señor, que Él es la máxima autoridad, que Él es el dueño de todas las almas. Qué bonito lo que nos habla la palabra del Señor aquí en este capítulo 2 del libro de Filipenses, la carta que Pablo escribe a los filipenses. Ya veo que ya tengo poco tiempo para ir terminando. La palabra del Señor nos dice, queridos hermanos,
La palabra del Señor nos dice que honrar al Señor Jesucristo es honrar al Padre en Juan 5:23. Si nosotros honramos al Señor Jesucristo, estamos honrando al Padre. En Juan 8:19 nos habla que si nosotros le conocemos a Él, si hemos tenido ya ese encuentro con él, dice conocerlo a Él es conocer al Padre. El que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre. Vemos en Juan 10:30, Él dijo, yo y el Padre uno somos, porque es la misma esencia. Es como que nosotros, bueno, este papel, puedo poner este papel así, la mitad, lo parto, tanto una parte como la otra, es la misma esencia, es el mismo papel, puedo escribir también en él. O por ejemplo, puedo inflar 3 globos. ¿Y qué es lo que le eché adentro de esos globos? Pues aire, es la misma esencia. Los 3 son 3, pero tienen la misma esencia. Y él dice, yo y el Padre, uno somos. También en Juan 11:40, que si nosotros, nos dice que si nosotros creemos en él, veremos su gloria. Si creemos en él, veremos su gloria. Y también en Juan 14:9, verlo a él es ver al Padre, como dije antes. Si ven, aquí podemos ver al Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Viéndolo a él, nosotros vemos al Padre. Pero algo terrible que nos dice en Juan 15:23, aborrecerlo, si nosotros lo aborrecemos a él, estamos aborreciendo al Padre. Y aquí podemos ver qué tremenda ignorancia de personas que piensan que tienen al Padre y aborrecen al Hijo. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. El único camino y la verdad y la vida para llegar al Padre es a través del Señor Jesucristo. No es Mahoma, no es Krishna, no es Buda, sino que solamente el Señor Jesucristo. Él es el único mediador, Él es el pontífice, él es el constructor de puentes, el que abrió la entrada, Él rompió el velo para que nosotros pudiéramos entrar a la mismísima presencia de Dios. Él es el bendito Hijo de Dios. Y también en Marcos 9:37 dice, recibirlo a Él. Si nosotros le recibimos a Él, recibimos al Padre. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, recibimos también el Padre. No solamente mora en nosotros el Espíritu Santo, mora la Trinidad, mora el Hijo y mora el Padre. Y vendremos, plural, y haremos, plural, morada con Él. Entonces tenemos la mismísima presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso dice, recibirlo a Él, el que me recibe, recibe al que me envió. O sea, recibe al Padre. Ahora la pregunta es, ¿qué significa recibir al Señor Jesucristo? Porque muchos dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas, pero para ser hijo de Dios, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad o la facultad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué significa recibir al Cristo? Porque yo puedo tener la mejor medicina, estoy enfermo, puedo tener la mejor medicina delante de mis ojos, y si nunca tomo esa medicina, puede ser la mejor, puede ser la cura, pero si nunca la tomo, nunca voy a experimentar y nunca me voy a curar. Yo puedo tener una tremenda sed, puedo tener reseca la garganta, y yo puedo tener un poco de agua en mi mano. Pero ¿qué pasa? Si nunca tomo esa agua, la sed va a estar, va a estar siempre ahí, aunque yo crea que esa sed, que esa agua me quita la sed. Pero si nunca la tomo, recibir al Señor es tener un encuentro personal con Él. Recibir al Señor es tener una experiencia con Él. Recibir al Señor es que Él está dentro de nosotros y Él nos guía, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que algunos, bueno, el que es guiado por el Espíritu, este es hijo de Dios. Y la pregunta que quiero dejar en esta noche es, ¿cómo está nuestra relación con Él? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor Jesucristo? Ya vimos que el Señor Jesucristo, porque algunos ponen al Padre como más poder, al Hijo un poco menos, al Espíritu Santo un poco menos. El Señor Jesucristo es Dios.
y tenemos un solo Dios. Escucha, Israel, el Señor uno es. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nos habla de la eternidad. El Señor Jesucristo es Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Él? Nos acercamos cada día a leer su palabra. Nos acercamos cada día a orar porque su mandato es orar sin cesar. O sea, no hay un límite y podemos orar en cualquier momento. Podemos orar en cualquier lugar. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor Jesucristo? Porque no podemos vivir con Él, sin Él, perdón. No podemos vivir sin Él porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hay personas que le han cortado un pie, pero esa persona puede vivir sin un pie. Incluso sin los dos pies puede vivir. Hay personas que me pueden cortar un brazo, yo puedo vivir con un solo brazo. Incluso me pueden sacar un riñón, yo puedo vivir con un solo riñón. Pero sin Él no puedo vivir, porque Él es la vida en sí mismo. Y estando en Él, nosotros tenemos la vida. Por eso es muy importante conocerle a Él. Es muy importante que nosotros nos acerquemos a cada momento a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Jesucristo es eterno. Tenemos un solo Dios. Jesucristo es eterno y Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Esto significa que las promesas que también tenemos en Cristo son sí y amén. Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos, y le doy las gracias por darme esta linda oportunidad de poder hablar de lo más importante de la palabra del Señor, de la persona de nuestro amado y bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Walter. Y el jueves pasado el mensaje estuvo